Jóvenes, señoritas. Jóvenes. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Entonces ahora nos remitimos a la pregunta. Si se dan cuenta, este proyecto era factible para este individuo, para usted. Si es que usted era el individuo que estaba enfrentado a esta disyuntiva. Por lo tanto, ahora nos dicen cuál será el ingreso mínimo anual que tentará el individuo a formar la empresa. No olviden que en las etapas o fases en cualquier proyecto de inversión habían 4 fases, que eran la generación o análisis de la idea, la ejecución, la operación y el abandono. La ejecución es donde realizábamos las inversiones. Acá este proyecto cuenta con los fondos para invertir, por lo tanto damos por hecho que el tipo eventualmente invierte. Y si se limitan a la pregunta, cuando les dicen cuál será el ingreso mínimo anual, lo que tiene que usted preguntarse es en qué fase o etapa estamos de esas 4. Generación o análisis de la idea, no. Abandono, tampoco. Ejecución, vimos que el tipo contaba con los fondos. Obviamente, cuando hablamos de ingreso mínimo anual, significa que la empresa está vendiendo un bien o servicio o no. Si está generando ingresos. Sí. Por lo tanto, ¿en qué parte o en qué fase o etapa estoy? Operación. Correcto, operación. ¿Qué significa eso entonces? Que ciertamente este individuo se verá tentado a emprender este proyecto si solo si sea capaz de cubrir tanto los costos de operación como los costos del dinero. Porque recuerden que había una tasa de interés del 10%, por lo tanto, si el gallo saca los 10.000 pesos de capital propio del banco, está renunciando a 1.000 pesos de interés cada año. ¿Eso qué significa? Que obviamente le va a imputar como cargo al proyecto esos 1.000 pesos. De manera análoga, como para poder invertir requería conseguirse 1.500 pesos de un crédito bancario, el banco le va a exigir que le pague 150 pesos de interés todos los años. Y esos obviamente también son imputables o exigibles al proyecto. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Entonces, nos fijamos en esta tablilla y tratamos de detectar cuáles son los costos de operación o costos fabriles o costos netamente debidos a un proceso de manufactura. ¿Cuáles serían estos? La patente anual, la mano de obra. Creo que el otro día me lo dijeron, ¿no? Lo del sueldo alternativo. ¿No? Lo explicamos al tiro. Bueno, y el 1% sobre máquinas y edificios. ¿Por qué? Porque el sentido de tenerlos, de haber invertido en ellos, es para operarlos. Por lo tanto, cada año le vamos a tener que pagar un impuesto al fisco. Es una especie de impuesto territorial. O a los bienes raíces, si usted quiere. Y en este caso también a la máquina. Pero adicionalmente, si el tipo deja de trabajar, valga la redundancia, en su trabajo actual, le va a exigir al proyecto que a lo menos le remunere de igual forma. ¿Por qué? Supongan un hombre o una mujer, da lo mismo, mayor, que tiene hijos. Tiene una persona que le colabora en los deberes del hogar, por lo tanto, tiene que costear ese sueldo, tiene que pagar el colegio de los cabros chicos, el jardín infantil, tiene que pagar la luz, el agua, el gas de su casa, etcétera. Una serie de costos que debe incurrir. Por lo tanto, si se sale de la pega, no tiene renta, le va a exigir al proyecto que a lo menos le pague la misma renta. ¿Hay dudas?
¿Hay dudas? Niños. No, profe. Bien. Entonces, vamos a la respuesta. La primera pregunta era la que habíamos resuelto el otro día y tenía que ver con esto. Que era cuáles eran las partidas que el tipo tenía que asumir si decidía invertir en el proyecto. Habíamos detectado que eran 11.500 pesos, por lo tanto, este proyecto era factible dado que el hombre, la persona, puede acceder a esa cantidad de dinero. ¿Cómo? Mediante los 10.000 pesos del capital propio y el crédito bancario por 1.500 pesos. ¿Hay dudas? Bien. Vamos a la segunda parte. Los costos de operación, los que marqué con la circunferencia achurada en la lámina anterior, son los que tenemos dispuestos aquí. 6.000 pesos. Pero, adicionalmente, reitero, cuando la persona decide sacar las 10 lucas del banco y endeudarse en los 1.500 pesos, significa que tiene que considerar el costo de oportunidad del dinero. Y es lo que tenemos aquí. Cuando saca las 10 lucas del banco, él renuncia todos los años a la recepción de 1.000 pesos por concepto de intereses. Y por otra parte, al haber solicitado el crédito, a esa misma tasa en este caso, debe pagar al banco cada año 1.500 pesos de intereses. Perdón, 150 pesos de intereses. Por lo tanto, ¿cuál es el ingreso mínimo que tentará al individuo a formar la empresa? Queda compuesto por el costo de operación propiamente tal, más el costo de oportunidad del dinero. Es decir, 6.000 más 1.150. Por lo tanto, el ingreso mínimo que le exigiría al proyecto, mínimo, aquí justo la condición de igualdad, la condición de borde, será de 7.150 pesos al año. ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? Niños. No. Bien. Cabros, el silencio otorga. Si se quedan callados, yo asumo que entienden, por lo tanto sigo. Ok, démosle. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál será el ingreso anual mínimo que permitirá seguir operando? Asuma que la máquina puede venderse solo en 5 lucas. Primera pregunta, y tal cual les dije hace mucho tiempo, hace varias clases atrás, siempre dense validadores. En este caso, en la pregunta 2, ¿cuál será el ingreso anual mínimo que permitirá seguir operando? Asuma que la máquina puede venderse solo en 5.000 pesos. Les pregunto, en este caso, si usted fuese el que enfrenta esta situación, usted fuese el dueño de la compañía, ¿el ingreso que le exigiría al proyecto sería mayor o menor? El que acabamos de responder, 7.150. Ahora, les pregunto, dada esta situación de que solo puede vender la máquina en 5 lucas, el ingreso que usted le debiera exigir para seguir operando debiera ser mayor o menor que 7.150. Mayor. ¿Hay alguna otra opinión? ¿Hay alguna otra opinión?
Niños, ¿hay alguna otra opinión? Es solo aplicar criterio, ¿ah? Pero para que vayan adquiriendo esto, el criterio. Que lamentablemente no se enseña, pero yo les puedo ir orientando cosas que se vayan formando un propio criterio. ¿Hay alguna otra opinión? Bien, no hay opiniones. La respuesta que me da el compañero es justamente la equivocada. Debiera exigirle menos como ingreso mínimo anual. ¿Y por qué? Nunca tiene que perder de vista. Dado lo que nos están diciendo, la persona en términos de su patrimonio será más rico o más pobre ahora, dada la condición que nos dan. Más rico porque tiene 5.000 pesos más. Sí, pero ¿cuánto puso en la máquina él? ¿Cuánto le costó? Ah, no me acuerdo. 9. Y te dicen que solo se puede vender en 5. Por lo tanto, el gallo es más rico, más pobre, Más pobre. más pobre. Y por lo tanto, ha de exigirle menos al proyecto. Listo. Después voy a explicar eso. Respondamos la pregunta primero. Si se dan cuenta por la estructura de los datos, lo único que cambia, da cuenta del costo de oportunidad del dinero. El costo operacional o fabril siguen siendo las mismas 6 luquitas. Aquí está. Ese sigue siendo absolutamente igual que es esto. No hay cambio. ¿Cuál es lo que cambia? Esto, el costo de oportunidad del dinero. Y aquí lo que tengo en la respuesta son cualquiera de las dos formas de verlo. Y es exactamente lo mismo. Deben entender que aquí dice 6.000 más lo que hay en el paréntesis o 6.000 más lo que hay en este otro paréntesis. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Hay que cotejar lo que está entre los paréntesis. Se los explico. Mire, ¿con cuánto partió el individuo de capital propio? 10.000. ¿Me siguen? Sí. Ya. Aquí es por simplicidad, es análogo si lo veo respecto al crédito, da lo mismo. Hágalo de una manera, pero hágalo bien. Supongan que con sus 10 lucas pagó los 700 pesos del permiso de construcción. ¿Cuánto le fue quedando en términos patrimoniales? 9.003, que los tiene metidos en la empresa, hasta 9 lucas. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Ya. Él compró una máquina en 9 lucas. ¿Y ahora en cuánto la puede vender? En 5. Por lo tanto, ¿cuánto ha perdido si es que la máquina la financió con su plata? 4 lucas perdió. La compró en 9 y la puede vender en 5. Eso connota una pérdida de 4.000 unidades monetarias. Por lo tanto, ¿cuánto le va quedando de capital propio? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Listo. Y si el gallo tiene metido estos 5.300 pesos en la empresa, les va a exigir que a lo menos le pague el costo de oportunidad del dinero, que era el 10%. Ahí están. 5.300 al 10%. Pero no olvidemos que todavía está endeudado con el banco. ¿Con cuánto está endeudado? Con los 1.500. ¿Y cuánto va a tener que pagarle al banco de intereses todos los años? El 10% sobre el crédito. Ahí está. ¿Cuánto es eso? 6.008 por 0,1, 680. Más los 6.000, 6.680.
¿Hay dudas? Expliqué la parte de abajo, ahora voy a explicar la de arriba. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Y aquí estamos verificando el prejuicio. Como el gallo hoy día es más pobre, le va a exigir menos al proyecto. Antes le exigía 10 lucas o 1 luca de intereses al año. Ahora solo 5.003. ¿Hay dudas? Niños, señoritas. Bien, vamos con la otra. Las 6 lucas del costo fabril. Ahí están. Si se da cuenta, supongan ustedes si el tipo decidiera liquidar los activos. Venderlo. Venderlo. Y por tanto lo que vamos a tratar de hacer es ver a cuánto renuncia por el hecho de tener las lucas en el proyecto y no en el banco. Las 6 lucas fabriles están ahí, listo. Vamos. Si vende la máquina, ¿en cuánto la puede vender? Según el dato que nos dan ahora. 5.000. 5.000. Nada nos dicen del edificio. El edificio le costó 500 pesos. ¿Y en cuánto lo podría vender hoy día? Dado que no se deprecia, no se desgasta, no se devalúa. 500. 500. Y lo que explicamos el otro día, el capital de trabajo es la plata que él requiere para la normal operación del proyecto. Es plata que tiene entre caja y banco. Esa plata está en el banco y está en la caja. Por lo tanto, puede retirar esos 1.300 pesos. Si es que quisiera. Pero todo esto hoy día lo tiene metido en el proyecto. Tiene metido la máquina que la podría vender en 5 lucas. Tiene metido el edificio que lo podría vender en 500 y tiene metido los 1.300 pesos de capital de trabajo que los podría liquidar y hacer plata efectiva. ¿Cuántas lucas tiene invertidas? 5.000 más 500, 5.500 más 1.003, 6.008 al 10% que es a lo que está renunciando respecto del banco o el sistema bancario o el mercado de capitales, como lo quiera decir, que sería la recepción de intereses por este capital. Ahí están, 5.000 más 500 más 1.003 al 10%. Por lo tanto, si en vez de liquidar los activos, el gallo los deriva al proyecto, les va a exigir que al menos le paguen el costo de oportunidad del dinero. 6.008 al 10, 6.80, más los 6.000, 6.680. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Bien. La pregunta 3 me la voy a saltar, vamos a hacer solo la 4. La 4 es la 1 modificada y la 5 es la 2 modificada, pero si entienden una, entienden las dos. Y la tercera no tiene ninguna ciencia. Tiene que hacer un análisis marginalista, usted lo sabe. Entonces vamos a la tercera. Y ahí explico lo otro. ¿Y por qué me lo salté? Porque como nadie me dijo nada, perfecto, eso significa que tienen súper claro los conceptos de evitable e inevitable. Vamos a la tercera, perdón, a la cuarta. Recalcular la 1, suponiendo que existe una tasa de interés diferenciada en la economía, algo que está ocurriendo en Chile hoy día, producto de la pandemia, para fomentar las inversiones, siendo esta del 6% anual para los créditos. Usted se puede conseguir un crédito blando en Cercotec, en Corfo, en algún organismo estatal o internacional, y en vez de cobrarle el 10 por los créditos, le van a cobrar el 6, le están diciendo. Y nos preguntan de nuevo cuál es el ingreso anual mínimo que tentará el individuo formar la empresa. Fácil. La única diferencia aquí es la siguiente. El costo fabril u operacional propiamente tal no cambia. Siguen siendo las mismas 6 lucas. Los 5.400 pesos de mano de obra, los 155 pesos del sueldo alternativo, los 95 pesos de impuesto, y me falta algo, me falta una partida. La patente anual, 350 pesos. Siguen siendo las mismas 6 luquitas. Ese no cambia.
¿Qué es lo que cambia? Esto. ¿Y qué es lo que cambia? El costo de oportunidad. Recuerden, aquí teníamos metido dos partidas de financiamiento. El costo de oportunidad del capital propio y el costo de oportunidad del crédito. Esto no cambia, porque el tipo igual podría depositar las 10 lucas al 10%. Por lo tanto, aquí los intereses siguen siendo los mismos 1.000 pesos, que son los que están ahí. Pero ¿qué pasa? Ahora por el crédito ya no le cobran el 10, sino que solo le van a cobrar el 6%. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el costo de oportunidad del capital prestado? Los 1.500 pesos al 6%, 90 pesos al año. Costo de oportunidad del dinero, 1.090 pesos. Más los 6.000 del costo fabril, 7.090 pesos. Ese sería el ingreso mínimo que le exigiría el proyecto ahora. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? Profe, a mí no me quedó claro que por qué en el costo de oportunidad del capital propio sigue siendo el 10%. Porque la tasa de interés del banco es el 10. No te están Ya, cambiando ese dato. Por lo tanto, tú puedes pedir o colocar, y en este caso al pedir te cobran el 6. Pero si tú ahorras, si tú colocas un billete en el banco, te van a pagar el 10. No nos dicen que cambia esa tasa. Ya, gracias. Bien. Entonces, con esto damos por terminado la parte introductoria. Todas estas clases han sido una introducción. ¿Hay dudas hasta aquí? Les recomiendo que hagan la pregunta 3 y la 5, pero no tienen ni una ciencia. Si han entendido todo esto, no debieran tener inconveniente. Bien, vamos a materia nueva. Ya nos vamos acercando hacia la ingeniería económica, en realidad. ¿Hay dudas? Lo anterior. Bien. Ustedes ya tuvieron contabilidad. ¿Qué es lo que es la depreciación? Niños, ¿qué es el concepto de depreciación? La devaluación del valor de algún activo, por ejemplo. Sí, pero cuidado con el concepto de devaluación porque eso se ocupa mucho más para el dinero. La depreciación tiene que ver con los activos fijos. Y recuerde la concepción de activo fijo que vimos en economía, los bienes de capital. Son aquellos que participan en el proceso de producción de otros bienes y servicios sin alterar sus condiciones intrínsecas. Por lo tanto, estamos hablando no del dinero, sino que de un activo fijo, una maquinaria, un computador, ya no existen los fax, pero bueno, los fax en su minuto, las sillas, el mobiliario que usted tiene para la sala de reuniones de los ejecutivos de la empresa, todo ese tipo de activos sufren el proceso de depreciación. ¿Y qué es lo que es la depreciación? La pérdida de valor de un activo fijo existente. ¿Y por qué pierde valor? Por algunas causales, tales como el uso, el desgaste o el paso del tiempo. Y eso mucho tiene que ver con los problemas de obsolescencia. Eso lo vemos fuertemente en el mundo de los recursos tecnológicos o la tecnología. Vean el caso de los celulares. Cada semestre o más de 2 veces al año, las empresas, la Apple, la Samsung, la LG, qué sé yo, están sacando celulares. Y al poquito andar de un modelo que era top, a los 6 meses sacaron la versión mejorada de ese. Ese artículo, aun cuando no pasó mucho tiempo, aun cuando no sufrió un gran desgaste, porque todavía puede que esté disponible en el local donde se vende. Es decir, no ha sido usado, está nuevito, está como nuevo como de paquete, está en el paquetito, en la cajita, pero producto de la obsolescencia perdió valor. Eso
toda esa pérdida de valor por cualquiera de estas causales es lo que se conoce con el nombre de depreciación. Ahora, ¿cuáles son los activos depreciables? Aquellos que son los que participan en el proceso de producción o productivo de otros bienes o servicios, sin alterar sus características. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, ¿y qué es lo relevante? La depreciación en sí misma, para efectos de lo financiero económico, no es relevante como depreciación en sí misma. Pero ¿qué ocurre? El servicio de impuestos internos permite aprovechar una ventaja tributaria. Que asciende a la tasa impositiva de prima por el cargo por depreciación anual. Me explico. La USACH, en este proceso con el cual estamos participando, que es la producción de ingenieros, ustedes, ocupa equipos. Suponga usted que la tecnología, los equipos, las redes, los servidores, al inicio del año valían 1.000 pesos. Al inicio del año, el 1 de enero. El 31 de diciembre vale 800 pesos. Es decir, ¿cuánto perdió en valor el activo fijo, toda la tecnología que se ocupó en el proceso de las clases? ¿Cuánto estoy diciendo que es la pérdida de valor aquí? 200 pesos. 200 pesos. ¿Qué es lo que ocurriría? El servicio de impuestos internos permitiría ahorrarnos un pago de impuestos que ascendería a la tasa de impuestos vigente por el cargo por depreciación anual. Aquí la empresa perdió 200 pesos en el valor de sus activos. Por lo tanto, la ventaja tributaria sería, no es el caso, no es el caso, porque la USACH no tributa, pero suponiendo una empresa cualquiera, la tasa impositiva para el régimen semi-integrado, que es el común de las empresas lo adoptó, es del 27%. Por lo tanto, se ahorrarían 0,27 sobre los 200 pesos, es decir, 54 pesos. En este año. Significa, por ejemplo, que si la USACH fuese una empresa privada y debiera tributar 300 pesos, producto de la categoría y de el rango de utilidades que tuvo, tiene que tributar 300 pesos, supongan ustedes, significa que como tiene esta ventaja tributaria, puede ahorrarse 54 pesos y solo tributaría 246. ¿Me siguen? Niños, ¿me siguen? Sí, profe. Bueno, ¿por qué hace esto el Servicio de Impuestos Internos? Por lo que no sé si lograron darse cuenta en Fundamentos de Economía, pero obviamente en la medida que una sociedad invierte, ¿qué ocurre con el bienestar de ella? En la medida que invierte en proyectos de inversión que ofrece la naturaleza, ¿qué ocurre con la capacidad de producción de bienes y servicios? Aumenta. ¿Se limita? Aumenta. Y recuérdese del principio 8 de la economía. En la medida que una sociedad produce más, el bienestar de los individuos debiera tender a ser mayor o menor. Mayor. Mayor. Por lo tanto, a la sociedad, al Estado, le debiera importar o no que existe inversión. ¿Qué es lo que vimos en la unidad 6 de macro, en fundamento? Para que un país se desarrolle, ¿debe o no debe invertir? Sí. Sí, pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que significa eso? Que para que efectivamente ocurra este concepto, este precepto, obviamente la autoridad, el Servicio de Impuestos Internos, permite una granjería a efecto de que
una granjería, que es una ventaja tributaria, a eso me refiero, de manera tal que las empresas inviertan. Y les dice, tú te puedes resarcir en parte de lo que has invertido. ¿Y cómo te lo voy a concebir? Dándote un crédito fiscal. Aquí esta ventaja tributaria representa un crédito fiscal. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un débito fiscal, debo tributar 300 pesos, como tengo este crédito, solo tributo 246. ¿Y qué es lo que va a terminar ocurriendo? Si se dan cuenta que le va a proveer el Servicio de Impuestos Internos a la empresa un ahorro de impuestos que va a ascender a un cierto valor, que ahora lo vamos a definir, que es el valor depreciable, por la tasa impositiva. ¿Hay dudas? Pero ¿cuál es el objeto de esto? Que las empresas inviertan, porque es sabido que en la medida que existe inversión, la economía, la sociedad tiende a crecer y desarrollarse. Y si así fuere, obviamente el bienestar de los individuos que conforman dicha sociedad debiera ser mayor. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. No, profe. A mí Bien. me quedó una duda en el ejemplo que dio. ¿De dónde salieron esos 300 pesos? Si os puse una cifra cualquiera para explicar que la empresa tenía que tributar 300. Ah, ok. De la manga. Puedo haber puesto 1000, 2000, 20.000, da lo mismo. Lo relevante era darse cuenta de esto, que si tengo un crédito fiscal, aquí calculo el neto. 300 menos los 54 que me permite ahorrarme de impuestos el fisco, pago solo 246. Ah, ok. Gracias. Bien. ¿Qué métodos de depreciación conocen o han escuchado? Bien, no importa. Ah, pero se me fue una cosa. Ya, que era esto. Cuidado, qué bueno que nadie me lo hizo ver. Me voy a tener que volver, se me olvidó en su minuto. Ya, vuelvo a esto. Si se recuerdan el indicador que definimos en su minuto, que era el valor de los beneficios netos, podemos decir entonces lo siguiente, en este caso. Este gallo, para la pregunta A, este gallo tenía que invertir 11.500 pesos. Eso significa que al momento cero tiene un egreso de plata en caja. ¿Cuánto le salía del bolso? 11.500. Más, como nos decían que la vida útil de los equipos, la máquina y el edificio era infinita, significa que estamos pensando en una perpetuidad. Y el valor presente de una perpetuidad, recuerde que es esto. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que teníamos? Entonces, el 7.150, que era el ingreso mínimo anual, menos los costos de operación, descontados a la tasa de interés relevante, que era del 10%. Y si se dan cuenta, si resuelven esta expresión, nos da que el valor de los beneficios netos es cero, que era la situación de indiferencia. Es decir, cuál era el ingreso mínimo anual que tentará el individuo a formar la empresa. Usted sabe, dado esto, que si este proyecto solo genera 7.100 pesos, significa que el valor de los beneficios netos va a terminar siendo positivo o negativo. Positivo. Negativo. 7.100 dije. Lo mínimo que le tengo que exigir es 7.150. Si alguien me asegura que este proyecto solo me reditúa 7.100 pesos de interés, perdón, de ingreso, no me meto, voy a perder plata. Y si le genera 7.200 pesos, ¿le conviene o no le conviene? Sí. Sí, porque Precio. este era el ingreso mínimo. Cualquier ingreso superior obviamente me hace más atractivo el proyecto, pero eso lo saben. Ya. Bueno, qué bueno que nadie me habló del costo del estudio. El costo del estudio era un costo hundido. E independiente de que no estuviese pagado aún, es inevitable, independiente de que el hombre tome o no la propuesta de inversión, invierta o no en el proyecto, el costo del estudio
es absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque si no lo ha pagado, lo tiene que pagar, si es que no es un sinvergüenza. Por lo tanto, no es imputable al proyecto. Y pasa en el mundo real que muchas veces, cuando se tiene un enfoque más contable que económico, se podría tratar de imputarle al proyecto el costo del estudio. Si así fuere, dada esta misma condición de perpetuidad, usted podría verificar que la anualidad que representaría el costo del estudio son 25 pesos al año. Devuélvase. Con OCP, 250. Conoce la tasa, 0,1. ¿Cuánto sería la anualidad? 250 por 0,1, 25. Ahí está. Entonces alguien con un enfoque más contable diría, no, el ingreso mínimo que le debiéramos exigir al proyecto son 7.175. Craso error. Con lo mismo que hice hace un ratito, ahora yo les digo, mire, hay alguien experto en este tema, usted con un enfoque más contable le está imputando los 25 pesos anuales para tratar de resarcirse del costo del estudio. ¿Me siguen o no? Jóvenes, ¿me siguen? Sí, profe. Ya, ahora usted tiene un amigo, gran amigo, experto en el tema que usted se quiere meter, en el sector industrial que quiere participar, y le dice, Darien, con certeza este proyecto reditúa esto. Con certeza, este va a ser el ingreso anual. Dado que usted supuestamente le debiera exigir 7.175, ¿toma o no toma el proyecto? Si su amigo le asegura de guata que el proyecto le va a redituar 7.160 pesos anuales de ingreso. Como usted se guió por la opinión del contador e imputó el costo del estudio al proyecto, ¿lo tomaría o no? No. En tal evento usted le debiera exigir, malamente, 7.175 pesos al proyecto. Que son los 7.150 que habíamos determinado más estos 25. Si no es magia, no son números al voleo aquí. Este es al voleo. Por lo tanto, usted diría, no lo tomo. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿cuánto pierde los 250 pesos del costo del estudio? La pérdida ascendería a 250 pesos el estudio. Los tiene que pagar igual, haga o no haga el proyecto. Y aquí decide no hacerlo, por lo tanto va a generar 0 pesos de ingreso. Eso significa que usted tiene que hacerse cargo completito del costo del estudio. ¿Cuánto pierde? 250 pesos. Como usted entiende de economía, no le va a imputar el costo del estudio al proyecto y le va a exigir solo 7.150. Por lo tanto, si alguien le asevera que el proyecto le va a redituar 7.160, si calculan esto, nos va a quedar 7.160 menos 6.000, 1.160. Partido por 0,1, 11.600. Menos 11.500, 100. ¿Qué pasa entonces? Si usted invierte en el proyecto, gana 100 pesos, pero tiene que pagar el costo del estudio, 250. ¿Cuánto pierde en términos netos? Si por un lado gana 100, 150. ¿Y qué prefiere usted, perder 250 o 150? 150. 150. Entonces, cuidado, separen la paja del trigo. Solo lo que es imputable al proyecto. ¿Estamos? Bien. Me devuelvo a lo que estábamos viendo. Ya. ¿Qué métodos de depreciación conocen? ¿O han escuchado? A eso me refiero. Bueno, en términos conceptuales, podrían existir 3. Hay variantes, pueden ser distintos. Para activos muy específicos, usted puede depreciar según una cierta norma que no necesariamente está estipulada por el Servicio de Impuestos Internos. Pero si usted informa
y es coherente con el tratamiento de la depreciación, el Servicio de Impuestos Internos no le va a poner reparo. Pero en lo genérico hay métodos acelerados, lineal y desacelerado. ¿Y qué es lo que ocurre? Dependiendo del método y producto de las características del proyecto, puede que sea conveniente la adopción de alguno de ellos. Cuidado, siempre que estemos bajo el amparo de la ley, mientras no hagamos cuestiones ilegales en el manejo de la depreciación. Mientras estemos en el amparo de la ley, puede ocurrir que dependiendo de las características del proyecto y por tanto de la composición temporal de flujos de este, sea conveniente la adopción de uno u otro. ¿Me entienden lo que digo? Ya. Bueno, ahora les voy a explicar en qué consiste lo uno y lo otro. Un método acelerado deprecia la mayor parte del valor del activo al inicio. Un método de depreciación desacelerado deprecia la mayor parte del valor del activo al final. Y un método lineal deprecia parejito. Deprecia de manera uniforme. ¿Estamos? Entonces aquí yo les voy a mostrar un comparativo entre uno y otro. ¿Estamos hasta aquí? Bien, léanme la nomenclatura que voy a usar, a ver si la entienden. Pregúntenme qué no entienden. B sub R sería la cantidad como monetaria en la que se devalúa el... No, V sub D. V sub R representa el valor de desecho, residual o rescate del activo en el mercado de los activos usados con N años de uso. Esta es una estimación que se hace al momento de la compra del activo. Me explico. Hoy día compro un computador, valor de compra, 500 pesos. Y el servicio de impuestos internos, este tipo de activo, suponga que el fabricante me dijo tiene 9 años de vida útil. Voy a las tablas del servicio de impuestos internos, las tablas vigentes para la depreciación de activos, y me va a decir, el recurso informático, en particular un computador, en términos genéricos, lo puede usted depreciar en 1/3 de la vida útil. ¿Ya? Eso significa en 3 años. 1/3 de la vida útil. La vida útil contable, 9. La vida útil, según el Servicio de Impuestos Internos, 3 años. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para este computador, como el mío, viejito ya, un HP Pavilion, un netbook, me costó 500, veo en el diario o en alguna página, esto, Mercado Libre, hay varias de estas, no me acuerdo los demás nombres. Hay varias páginas que se compran y venden cuestiones. Veo y leo, bueno, un computador HP Pavilion, netbook, con tal y cuales características, tal y cual procesador, al cabo de 3 años se está vendiendo en 100 lucas, en 100 pesos. ¿Me siguen o no? Listo. Y esta es la estimación que yo hago. Si se dan cuenta, estoy diciendo, lo compro en 500 y lo voy a vender al cabo de 3 años en 100. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el valor depreciable? Es decir, la pérdida de valor. ¿Cuánto va a perder de valor el activo? 400. Listo. ¿Qué es la diferencia entre BC y BR? Ahí está. ¿Hay dudas? ¿Entendiste lo que te dije, niño? Sí, profe, gracias. Bueno, sigan.
N, la vida útil contable del activo. D sub J, cargo anual por depreciación, con J de 1 a N. D A sub K, depreciación acumulada hasta el año késimo, con K de 1 a N. VL sub K, valor en libros contable del activo al final del cargo por depreciación del año, con K de 1 a N. Y se obtiene como el valor de compra menos la depreciación acumulada. ¿Hay dudas? Esta es la nomenclatura. Ahora vamos a ver los métodos. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. Bueno, si tienen dudas, díganme. Si no tienen dudas, yo asumo que están entendiendo. Bien, entonces vamos. Aquí, para comparar estos dos entre sí y su correlato respecto del lineal, vamos a ocupar el método de la suma de los dígitos del año. Como método SDA. Suma de los dígitos del año. Pero que para esto nos va a exigir también calcular un valor que recibe el nombre de SDA. Que no es el método, sino que es una suma. Ahí ya una cuestión algorítmica, formal. ¿Hay dudas? Bien, vamos. Método lineal. ¿Cómo se determina el cargo por depreciación anual? D sub J es igual al valor depreciable partido por la vida útil contable. Punto. La acumulada es ir acumulando los cargos por depreciación al final de cada año. Punto. Y el valor en libro, lo que dijimos hace un ratito, es el valor de compra menos la depreciación acumulada hasta el año késimo, con K de 1 a N. Vamos a hacer una tabla comparativa mediante un ejemplo. En el método acelerado o desacelerado, vamos a requerir calcular la ya como un concepto matemático, una cuestión formal, el concepto de la suma de los dígitos del año. Y si se dan cuenta, esto nada más consiste en lo siguiente. ¿Se acuerdan de sucesiones o progresiones? En encontrar la suma de los n primeros elementos de esta progresión. Y aquí el típico truco, las demostraciones se las tengo hechas en los apuntes. No las vamos a hacer aquí, no tiene sentido. Tiene sentido que sepamos cómo ocupar el método. Bueno, formalmente, la suma de los dígitos del año, ¿qué representa entonces? Que es la suma de los n primeros elementos de esta sucesión o progresión, es n medio factor de n más 1. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ocupar, tanto acelerado como desacelerado, el método de la suma de los dígitos del año. ¿Y en qué consiste cualquiera de estos dos, sea en forma creciente o decreciente, según es acelerado o desacelerado? Consiste en depreciar en partes proporcionales. Proporcionales, que lo vamos a ver en el ejemplo y no van a tener ninguna duda. El desacelerado. Entonces, vamos a un ejemplo. Miren. Sería ideal que lo hiciera, si no, vea lo que vamos a ir haciendo aquí en la pizarra. Supongamos los siguientes datos. Valor de compra de un activo, 120.000 pesos. Valor residual, rescate, desecho, 30.000 pesos. Les pregunto, ¿a cuánto ascendería el valor depreciable entonces en este activo? ¿Cuánto es lo que va a perder en valor? 90.000. ¿Cómo lo obtuviste? La resta.
¿Ya? Y requerimos otros datitos para que después comparemos. Vamos a suponer que la tasa mínima atractiva de retorno de esta empresa es de un 12% anual. Ese es el costo de oportunidad del dinero para la empresa. Ay, no puedo ponerle el año, no me... A ver, ahí corrí la barra. 12% anual. Supongamos que esta empresa está adscrita al régimen semi-integrado, el antiguo 14B, 14 ter B, y eso significa que tributa a una tasa del 27%. ¿Qué más requiero? La vida útil del activo, que me la comí aquí, 3 años. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Niños, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ya. A ver, le voy a hacer una pregunta. Yo aquí, en mi computadora, estoy moviendo una barra. Al yo mover esa barra, ¿usted ve el dato de la tasa mínima atractiva de retorno o no? ¿Lo ve? Sí se ve. Ya. Es decir, no le interrumpo la visual a ustedes. Me afecto solo yo. Perfecto. Ya. Listo. En el método desacelerado, ocupando el método de la suma de los dígitos del año, nos quedaría que el cargo anual por depreciación de sub J sería igual a VD por J partido por SDA. En el acelerado, este es la desacelerado y este es el acelerado, el cargo anual por depreciación sería N más 1 menos J por VD partido por SDA. Y en el lineal, quizás lo debe haber escrito aquí arriba. Bueno, ya lo voy a escribir ahí arriba. En el desacelerado, D sub J es igual a J por VD partido por SDA. En el acelerado, D sub J es... Que esto se lo deduje en el apunte, pero no tiene sentido. Hay que empezar a trabajar con la sumatoria, una joda, ¿para qué? N más 1 menos J por VD partido por SDA. Y en el lineal, el cargo anual por depreciación es igual a VD partido por N. Punto. Entonces, vamos a proceder al llenado de esta tabla y vamos a ir calculando algunas cuestiones importantes. ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí? Vámonos. Los valores que están achurados, entendiendo por achurado en un color amarillo oscuro, o beige o café, no sé cómo lo quiere ver, pero no en blanco. Esos valores son universales, no dependen del método. Solo los voy a marcar en una tabla yo, en esta. Esto es el valor de compra. Este es el valor depreciable. Y ese es el valor residual. Esos tres son en el fondo parámetros, no dependen del método. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas?
No, profe. Ya. Entonces, la vamos a hacer rapidita, cortita. Vamos a ir calculando la Brutanteque en las tablas. Vamos a ir llenando la Brutanteque. En esta columna, ahí no debiera haber datos. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí en esta columna vamos a calcular la ventaja tributaria y aquí abajo el VP-VT, valor presente de la ventaja tributaria, valor presente de la ventaja tributaria, valor presente de la ventaja tributaria. ¿Estamos? Ya. ¿Qué es lo que requerimos en el método tanto desacelerado como acelerado? La suma de los dígitos del año. Y la suma de los dígitos del año es n medios, que es la suma de los n primeros elementos de esa sucesión. N medios por n más 1. Y en este caso la vida útil del proyecto, o del activo, perdón, son 3 años. Entonces, ¿qué nos queda? 3 más 1. 4. Por 3, 12. partido por 2, 6. 6. ¿Qué significa? Para este activo, cualquiera de estos dos métodos depreciarían sobre la base de sextos. 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos. 3 sextos, 2 sextos, 1 sexto. Punto. Si el activo tuviese 4 años de vida útil, ¿qué es lo que ocurriría? 4 más 1, 5, por 4, 20, partido por 2, 10. Se depreciaría en base a décimos. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. Desacelerado. Acelerado. 4 décimos, 3 décimos, 2 décimos, 1 décimo. Eso. Punto. Se deprecia en términos proporcionales, que es lo que les dije hace un ratito. Entonces vamos. ¿Qué nos quedaría? Voy con el primera tabla, desacelerado. Desacelerado. Nos queda que el cargo anual, para todo J de 1 a 3, en este caso porque la vida útil del activo es 3. El valor depreciable, ¿cuánto era? Ahí lo tenemos. Requiero el VD. J por VD partido por SDA. J por VD 90.000 partido por SDA 6. Si el cargo anual por depreciación en el método desacelerado sería 15.000 por J. Con J corriendo de 1 a 3. ¿Sigue? Sí, profe. Ya. Esto es rapidito. Entonces me voy a la Brutanteque. Cargo anual del primer año. J vale 1, 15.000. Cargo anual del año 2. J vale 2. Cargo anual del tercero. J vale 3. Y ahora lleno la segunda columna. Depreciación acumulada. Hasta el año 1. ¿Cuánto llevo acumulado de depreciación? 15.000. Hasta el año 2. ¿Cuánto llevo acumulado? La del año 1 más la del año 2. 45.000. Depreciación acumulada al año 3. Lo que ya tenía, 45 más los 45 de este periodo, 90.000. Y eso es el VD. ¿Cuál es el valor de compra? ¿En cuánto compramos el activo? 120.000. ¿Hay dudas hasta allí, niños? No. Ya. El valor en libro. El valor en libro es el valor de compra menos la depreciación acumulada. 120 menos 15, 105. 120 menos 45, 75. Al año 3, 120 menos 90, 30.000, que es el valor residual. Y esas cifras son las mismas en los tres casos. ¿Hay dudas?
Después vamos a calcular eso. Ya, ¿hay dudas? No, profe. Bien, vamos con el lineal. En el caso lineal, nos queda que D sub J es independiente del J y es el valor depreciable, 90.000, partido por la vida útil, 3. Es decir, 30.000 pesos al año parejito. 30.000, 30.000, 30.000. Acumulada, 30.000, 60.000, 90.000. Valor el libro, 90.000, 60.000, 30.000. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Nos vamos a pasar unos 5 minutos. ¿Eh? No es más que eso lo que nos falta. Y vamos a la última tabla, acelerado. En este caso, el D sub J es igual a N más 1 menos J por VD partido por SDA. N es 3, 3 más 1, 4. D sub J es 4 menos J con J corriendo de 1 a 3 por 90.000 partido por 6 por 15.000. Depreciación del primer año. J vale 1. 4 menos 1, 3 por 15, 45. Año 2, J vale 2. 4 menos 2, 2 por 15. Tercer año, J vale 3. 4 menos 3, 1 por 15. Acumulada, 45, 75, 90.000. Valor en libros, 75, 45, 30.000. ¿Hay dudas con el llenado de la tabla? No, profe. Bien, finalmente, la ventaja tributaria, lo que va en esta columna, hasta ahí por lo menos, hasta ahí, es lo siguiente. La ventaja tributaria es la tasa impositiva, que es el 27 en nuestro caso, por el cargo anual por depreciación, para cualquiera de las tres tablas. Eso es invariante. Ay, no lo sé. 25% de 15, 27% de 15.000, ¿cuánto es? 4.050. 8.100. No. ¿Hay dudas? La ventaja tributaria es la tasa impositiva por el cargo anual de depreciación. ¿Hay dudas? Niños. Ya, y lo que nos resta calcular, y con esto terminamos. Lo que nos resta calcular es la última celdilla que aparece en las tablas. Pero fíjense en una cuestión que es notoria. Si se fijan,
Súmenme, sin considerar el valor del dinero en el tiempo de esto. ¿Cuánto les da? 24.300. La suma de las ventajas tributarias. 24.300. Súmela aquí. ¿Cuánto le da? 24.300. ¿Cuánto le da aquí? 24.300. Uno dice, es lo mismo. El método no influye. Cuidado. Usted a esta altura del partido ya tiene que tener claro que no es lo mismo tener 4.050 pesos hoy día que 4.050 pesos el año 3, por el valor del dinero en el tiempo. ¿Hay dudas? Entonces hay que calcular esta celda. ¿Y cómo se calcula? Para el desacelerado, los tres son iguales, voy a escribir solo una, valor presente, ventaja tributaria. De este método sería 4.050, pero requiero que me lo calculen, ¿eh? Partido por 1,12, que era la tasa mínima atractiva de retorno, más 8.100 partido por 1,12, más 12.150 partido por 1,12, elevado a 3, a 2 y a 1. Y eso da... Requiero que alguien me lo calcule, por favor. Me dio 18.721. 18.721. Calcúlamelo aquí. 8.100 partido por 1,12 más 8.100 partido por 1,12 al cuadrado más 8.100. No, 99.400. imposible, imposible. Imposible. 8.000. Si la tasa de interés fuese 19. cero, sería 24.000. ¿Cuánto? 19.455. Y el último, 20.000 y algo de ir a hacer, yo creo. Cabros, dense validadores. Y aquí, si la tasa fuese cero, esto hubiera sido 24.300. Imposible que sea 90.000. Imposible. 20.188. 20.000. 188. 188. Ya. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Entiendan, estos son impuestos que no pagué, que me los ahorré. Por lo tanto, económicamente, ¿es un ingreso o un costo este valor respectivo? Un ingreso. Ingreso, listo. Entonces, suponga que el valor presente de todos los otros flujos del proyecto, el valor presente de todos los otros flujos del proyecto fuesen igual a menos 19.000 pesos. Si así fuere y hubiésemos aplicado el método de depreciación acelerada, al netear nos da positivo o negativo el resultado. $18.007 menos 19.000, positivo o negativo. Aquí nos hubiera dado menor que cero. Acá, si hubiéramos ocupado la lineal. Positivo. Y aquí, Positivo también. listo. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que estaría indicando? Que el valor de los beneficios netos, en este caso,
Si hubiéramos ocupado desacelerado sería negativo. No hago el proyecto. Y en cualquiera de los otros dos me hubiera dado positivo. Hago el proyecto. Entonces tengan cuidado porque el método de depreciación, ojo, siempre bajo el amparo de la ley, lo que les permita el Servicio de Impuestos Internos. No se trata de mentir y de camuflar las cifras. Siempre que estén bajo el amparo de la ley, el método de depreciación y según lo que permita la ley, puede impactar en la cualificación del proyecto. Puede dar como resultado bueno o malo, solo por el hecho de haber escogido mal el método. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Ya, entonces miren, les pregunto muy en abstracto. ¿Ustedes están conscientes de todo lo que está ocurriendo con el fenómeno climático? Y el fenómeno del niño, el de la niña, etcétera. ¿Qué creen ustedes está ocurriendo con las biomasas pesqueras? Con los peces. ¿Son abundantes o van a empezar a escasear? ¿Creen ustedes? Escasear. A priori, y sin otro juicio que ese, si así fuese y usted está participando del sector pesquero, a priori, sin más información que esta que estoy dando, ¿qué método le podría convenir? ¿Desacelerado o acelerado? Dado que las biomasas están colapsando, ¿usted trataría de aprovechar la ventaja tributaria antes o después? Antes. Antes. ¿Qué método podría adoptar si es que la ley se lo permite? La acelerada. Listo. En un proyecto forestal que consiste en plantar arbolitos, esperar que crezcan, talarlos y vender la madera. ¿Cuándo ese tipo de proyectos genera los mayores flujos? ¿Al inicio o al final, cree usted? Al final. final. ¿Cuándo le convendría aprovechar la mayor parte de la ventaja tributaria? ¿Al inicio o al final? ¿Cuando no tributa o cuando tiene que empezar a tributar porque empezó a talar el bosque? Al final. Al final. ¿Qué método le podría convenir a priorísticamente? Desacelerada. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, Profe, dígame. ¿y estos son los únicos métodos que existen? No, hay ¿Hay variantes. mucho más? Y Es que está yo la busqué, depreciación instantánea para las micropymes hoy día, que podrías depreciar todo durante el primer año. Hay sí, es una que justo serie... ¿Ah? busqué en internet y decía que había una lineal, una creciente y una decreciente. Bueno, eso es acelerado, desacelerado y lineal. Ah, ya, sí, eso era lo que le iba a preguntar, si eran Sí. iguales. Sí, son equivalentes. No necesariamente se ocupa el método de la suma en los dígitos del año, pero como concepto sí, desacelerado, depreciar la mayor parte del valor del activo al final, que es lo que estamos viendo aquí en la tabla. Acelerado, depreciar la mayor parte del valor del activo al inicio. Lineal, depreciar parejito. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, ¿la próxima semana es receso o hay clase? Es receso. Bueno, nos vemos entonces en 12, nos vemos en 10 días, más o menos en 10 días más. Profe, Jóvenes, dígame. una pregunta. ¿Cuándo está fijada la prueba 1? Ah, ¿no se ¿O los no hay dije? fecha todavía? ¿No se los No. dije? Creo que no. A ver. La Solo semana dijo que subsiguiente. La semana subsiguiente. ¿Con qué día parte la semana subsiguiente? Estamos hoy día, 16, lunes hoy día 16. 7, no, hoy día 6, 13, 20, el 16. El 16. Ya, pónganse de acuerdo y me lo informan. Si quiere por correo, alguien. ¿Tienen un grupo de WhatsApp ustedes o no? Niños, Sí. Sí. ya. Pónganse de acuerdo. ¿Qué ocurrió? El semestre pasado, la gente de este curso, porque las pruebas tienen que ser fuera de horario de clase, la gente prefería
la prueba los días viernes en el bloque 7, 7-8. Si los días viernes a las 18:50 eran las pruebas. Vean ustedes si les acomoda el horario, pónganse de acuerdo y alguien, el que hace las veces de o administrador del grupo WhatsApp o delegado del curso, no sé si tienen un delegado, me lo informa al correo, por favor. ¿Estamos?